Entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir, y me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Hablando de los gentiles, dice: ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y allí dice: ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Muy bien. ¿En qué contexto se coloca a los 2 testigos? En un contexto de medición del templo. Es interesante ver de que la palabra medir en la Biblia significa evaluar o juzgar. No es la primera vez que aparece aquí la medición de un templo. Dios ya al profeta Ezequiel le había dado la misma orden. Hay 2 capítulos en Ezequiel, que es el capítulo 40, o capítulo 40 al 42, donde habla Dios al profeta y le dice: anda y mide el templo. Ahora fíjense una cosa, todo templo o toda construcción se mide antes, ¿verdad? Nunca se mide después. Antes de construir es la medición. Cuando ya está construido te pregunta ¿cuánto mide? No dice: voy a medir para ver cuánto mide. No, uno ya sabe cuánto mide porque para construir tuvo que haber una medida. Entonces, esta medida no es literal, sino es simbólica. Cuando Dios manda al profeta Ezequiel a medir el templo, lo está hablando en una situación de restauración del templo. El templo había sido demolido, había sido quebrado por la apostasía o por la rebeldía del pueblo. Ahora Dios está diciendo: anda, mide el templo porque voy a reconstruir ese templo. En otras palabras, quiero no solamente reconstruir el templo, sino reconstruir la relación perdida que tuve con este pueblo. Entonces allí le manda a medir, solo que Ezequiel le dice: mide el templo, el altar de sacrificios y mide la gente. Aquí a Juan dice: entonces se me fue dada una caña de medir y una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo, el altar y los que adoran. La misma orden. Ahora, ¿qué templo está midiendo Juan? ¿O qué templo va a medir? Si bien es cierto en el libro de Apocalipsis, el templo es la morada de Dios, donde está el trono de Dios, donde está el gobierno de Dios y es el centro de todas las actividades divinas, es decir, ahí en el templo se plantean todas las decisiones con respecto a la tierra o respecto a la salvación del ser humano. La medición de este templo involucra un juicio. Dice: mide el templo, pero especialmente dice: mira el templo, el altar y los que adoran. 3 cosas importantes. Entonces, aquí vamos a descubrir algo interesante. No le manda a medir aquí de manera literal las paredes del templo, sino a todos los que congregan en el templo, a todos los que adoran en el altar. Es decir, a todo aquel que dice ser cristiano o aquel que dice tener a Dios, porque finalmente nosotros nos convertimos en un templo de Dios. Mide el templo, no de manera literal, mide el templo humano, mira al ser humano que dice que adora. Porque fíjense, hoy todo el mundo puede decir que adora a Dios. Hay pocos, incluso hay una iglesia en Estados Unidos que se declara la iglesia de Satanás, que son unos cuantos que dicen: yo adoro al diablo, ¿verdad? Pero todos los demás, con excepción de los ateos y escépticos, dicen adorar a Dios. Adoro a mi manera, pero adoro a Dios. Yo amo a Dios, yo soy cristiano porque creo en Dios. Entonces aquí dice el profeta: quiero que midas, porque no todo el que dice ser es. Esto es un juicio no para todos, sino solamente para los adoradores. Ahora, ¿por qué necesitan ser adorados? ¿O por qué necesitan ser medidos? La medición está relacionada con el sellamiento. Tiene el propósito de decidir quién será sellado de acuerdo a su fidelidad para ser protegidos en la tribulación final. Quiere decir, no todo aquel que adora es sellado.
Porque alguien puede decir, yo adoro a Dios, pero lo hago a mi manera, como la ofrenda de Caín. Yo doy a Dios, pero lo que quiero. Dios pide una cosa, pero yo puedo dar lo que yo quiero, ¿correcto? Ahora, una cosa interesante que allí manda el ángel dice, excluye el atrio. No midas al atrio. ¿Qué era el atrio? El atrio era el lugar que estaba fuera del templo, por supuesto, y allí los judíos permitían adorar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no pertenecían al linaje judío. Ellos no podían entrar al templo, ellos podían adorar solamente en el atrio, afuera. Y le dice, no mires a los que están afuera. Ahora, ¿está hablando acerca de los gentiles? Claro que no. Aquí la palabra gentil está refiriéndose a las fuerzas hostiles al pueblo de Dios, aquellos que están en contraste con los adoradores de Dios. Es decir, está usando la palabra gentil de manera simbólica. Aquí están los que dicen ser cristianos y aquí están los que no son cristianos, los adoradores y los gentiles. No está hablando de judíos y gentiles literalmente. Ahora, versículo 3 y 4 dice así, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos, luego dice el versículo 4, 11 versículo 4, estos 2 testigos son 2 olivos, los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Una imagen también tomada del libro de Zacarías. Ahora, ¿quiénes son esos 2 testigos? La Biblia menciona algunos textos para que nosotros podamos llegar a una conclusión. Vamos al libro de Lucas primero, ¿está bien? Lucas capítulo 24, versículo 25 al versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice así. Aquí está hablando en el contexto cuando Jesús estaba yendo con los 2 hombres que iban para Emaús. Versículo 25 dice así, Él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice así, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es decir, desde Moisés, que escribió el Pentateuco, y todo el Antiguo Testamento, todo lo que se refería a Cristo, Jesús empezó a mostrar a ellos. ¿Quiénes daban testimonio de Cristo? Las Escrituras. ¿Correcto? Ahora, vamos al libro de San Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Miren lo que dice Juan 5, 39. Dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Otra versión dice, ellas son las que testifican acerca de mí. Muy bien. Entonces, cuando Dios habla, por ejemplo, para Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2 y versículo 9, dice, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, quien testifica de Jesús. Entonces, comprendemos aquí, por medio de estos textos, que estos 2 testigos se refiere a la palabra de Dios en sus 2 testamentos. Ahora, yo quiero explicar un asunto interesante aquí. Para referirse acerca de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, existen diversas interpretaciones. Por ejemplo, una interpretación es que los testigos son Enoc y Elías, ¿verdad? Porque Enoc fue llevado por Dios y Elías también. 2 testigos dicen allí. Otros dicen que es Moisés. Mas vamos a ver en el contexto si realmente aplica para que nosotros podamos creer que ellos son los testigos. Hasta aquí, según las Escrituras, nos dice que la misma palabra de Dios es testigo fiel o es testimonio fiel acerca de Cristo.
Hebreos 4:2 es un texto muy conocido. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es considerada también como una luz, ¿verdad? Como una lumbrera, en Salmo 119, 105. Y aquí dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 que estos son dos testigos, son dos olivos y dos candelabros que están en pie en la presencia de Dios. ¿Correcto? Un candelabro es la luz que ilumina. Ahora, dice que estos deberían testificar ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. Les explico. Ustedes recuerdan que en la cuarta iglesia y en el cuarto sello también ocurrió algo interesante. Voy a tomar la historia desde que Constantino cambió la sede del imperio para Constantinopla, que sucedió en el año 330 después de Cristo. El imperio romano empezó a debilitarse. A partir del año 352, tribus bárbaras significa extranjeras, de fuera, empezaron a minar el imperio romano. En el año 476, el imperio romano occidental cae y es destruido en sus propias bases. No es que el imperio romano está en guerra y pierde una guerra, no, sino que las 10 tribus bárbaras tomaron posesión y dividieron el imperio. Y ahora, ese imperio romano occidental es lo que hoy conocemos como la Europa, ¿verdad? Como la Gran Europa. Ahora, de esas 10 tribus bárbaras, habían 3 tribus que eran arrianas. Arrianas es porque creían en Arrio, ¿correcto? Ellos tenían una creencia muy particular, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Esas 3 tribus arrianas, cuando el emperador salió de escena, ¿quién quedó? El obispo. Y el obispo que estaba en Roma era llamado el padre de todos y ahí viene el papa, ¿correcto? Ahora, Roma, hasta el día final, hasta que Cristo venga, según la Biblia y según la profecía, no dejará de existir. Solamente Cristo lo destruirá cuando Él regrese. ¿Cómo es que Roma va a existir hasta el tiempo final? Porque cuando hablamos de Roma, hablemos de 2 fases del imperio romano. Roma imperial y aquel que subió al trono del emperador después que el emperador salió del escenario. ¿Quién ocupó el trono del emperador? El Papa. Entonces tenemos Roma imperial y Roma papal. En el año 533, Justiniano dio una orden diciendo que el Papa sería cabeza de todas las santas iglesias. Solo que el Papa tenía un problema serio. ¿Cuál era ese problema? Tenía 3 tribus bárbaras que estaban en contra de él. Los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas 3 tribus impedían que el gobierno papal pueda tener un alcance mayor. Allí comienzan las cruzadas y guerras papales, hasta que en el año 538 es destruida la última tribu bárbara. Según Daniel capítulo 7, cuando nace el cuerno pequeño, cuerno significa poder en profecía, dice que derriba a 3 otros cuernos. Proféticamente hablando entonces, cuando el poder papal tiene toda la autoridad, es cuando derriba a 3 tribus bárbaras. Cuando en el año 538 ya no tiene nada que le impida, entonces tiene la autonomía, tiene la autoridad y empieza a hacer lo que quiere. Y desde el año 538, miren la profecía ahora cómo cuadra, en los libros de historia también podemos ver, empieza el gobierno absoluto del Papa. ¿Por cuántos siglos? Por 12 siglos. ¿Cómo se conoce eso en la historia? Como la Edad Media. 1260 años, solo que esos 1260 años fueron de terror, fueron de oscuridad, fueron de paganismo, fueron de cualquier otra cosa menos de religión. Un poder diciéndose religioso empezó a matar a aquellos fieles de Dios a cual él los llamaba herejes. Allí surgió la Santa Inquisición y todo el asunto que nosotros ya hemos visto. Desde el año 538 hasta el año 1798,
¿Cuántos años hay? ¿Por qué estoy tomando 1798? Porque en el año de 1798, el Papa Pío VI es tomado prisionero. ¿Por quién? Por el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte. Mientras Pío VI estaba en la Capilla Sixtina celebrando su aniversario de coronación, el general Berthier entra a la capilla, toma prisionero al Papa, ¿y qué sucede? Lo toma prisionero y pierde todo su poder. Le quita absolutamente todo. Napoleón Bonaparte, cansado de tanto abuso y de tantos siglos de oscuridad, entonces dice, hasta aquí llegó este poder. 1798. Vamos a hacer una suma. 538. ¿Cuántos años han pasado para 1798? Solo tenemos que restar, ¿verdad? 1798 menos 538 nos da exactamente 1260 años. 1260 años. Ahora dice que los testigos estarían profetizando por 1260 días. Según Ezequiel 4:6 y Números 14:34, el texto que siempre mencionamos, en profecía un día equivaldría a un año. Entonces sería que 1260 años la palabra de Dios estaría testificando, pero habría un poder que oscurecería este testimonio. Presten atención. En la profecía de Daniel y de Apocalipsis existen 3 números proféticos, ¿correcto? 3 números que equivalen a un solo periodo. Primer número, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo representa un año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo medio año. ¿Está bien? Hay otro número que son 42 meses. Ustedes van a encontrar de aquí en los próximos capítulos, 42 meses. Y hay otro que dice 1260 días. Presten atención aquí. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses o 1260 días es la misma profecía. Pero usted puede preguntar, ¿pero por qué? Si son diferentes fechas. Vamos acá entonces. Tiempo es un año, tiempo 2 años, mitad de un tiempo, mitad de un año. Tiempo, un año, ¿cuántos meses tiene? 12. 2 años, ¿cuántos meses tiene? Más 12, ¿cuánto es? Más 6, porque son medio año, 42. Es decir, 3 tiempos y medio es igual a ¿cuánto? A 42 meses. Es la misma profecía. Preste atención ahora. El calendario judío tenía 30 días. 42 por 30, ¿cuánto es? 1260. Entonces, estos 3 tiempos diferentes que se muestra en Daniel y Apocalipsis representa un solo periodo, 1260 años de hegemonía donde el Papa tenía la autoridad absoluta. 3 años y medio es igual a 42 meses es igual a 1260. Esta profecía va a volver a repetirse en los próximos capítulos, pero ya no con 1260, quizá con 42 meses o con tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Correcto? Ahora, durante ese tiempo, la verdad, por más que intentó ser destruida, no fue destruida, porque hubieron muchos cristianos sinceros, como lo existe a través de toda la historia. Dios tiene un pueblo fiel, un pueblo fiel. Y ese pueblo fiel era sincero a la palabra de Dios. Por ejemplo, encontramos los hugonotes, encontramos los valdenses, que ellos salieron siendo perseguidos de las ciudades, vivían en montañas y rocas. ¿Por qué? Porque querían ser fieles y sinceros a la palabra de Dios, y querían escapar de ese poder. Ahora, en una de las escuelas valdenses se encontró esta versión o esta Biblia que ellos tenían. Porque ellos allí se separaban al campo para poder tener más contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Es interesante cómo Dios preservó su palabra, por más de que siempre trataron de destruirla. Versículo 6, miren, capítulo 11, versículo 6. Vamos a ver qué más hacen estos 2 testigos. Dice así: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía.
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuanto quieran. Ahora, vamos a repasar un poquito ese asunto. ¿Ustedes recuerdan cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio? Cuando Elías habló al profeta, no al profeta, al rey Acab. Le dijo, de aquí no más lluvia, 3 años y medio, hasta que yo diga. Dice, estos tienen poder. Ahora yo les hago una pregunta y quiero que me respondan aquí. ¿Era la palabra de Elías o era la palabra de Dios lo que cerró el cielo? Era Dios hablando por medio del profeta. Cuando Dios le manda a Moisés y manda la primera plaga para Egipto, ¿en qué consistía? En que el río se convertía en sangre. ¿Era la palabra literal de Moisés o era la palabra de Dios mediante Moisés que hizo el agua en sangre? ¿Era el poder humano o el poder divino? Era el poder divino. Era la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene poder para crear, recrear y también para castigar. ¿Ustedes recuerdan que en Apocalipsis se presenta a Dios como el que tiene la espada de 2 filos? ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder y Él lucha y vence no físicamente, sino ¿cómo? Con el poder de su palabra. ¿Correcto? Es su palabra que tiene poder. Su palabra tiene poder para convertir el agua en sangre, para hacer que no pueda llover y para poder herir con cualquier suerte de plagas. Ahora, lo más curioso de todo es este asunto. Miren, capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice así, cuando hayan terminado de dar testimonio, presten atención aquí, la bestia que sube del abismo, ¿no les hace esto conocido? Bestia que sube del abismo. ¿Recuerdan ustedes en una de las 7 trompetas que una grande estrella cayó a dónde? A la tierra. Y después que del abismo, ¿qué cosas subieron? Humo. ¿Y qué más subían? Escorpiones. Langostas. Correcto. Muy bien. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora, el diablo nunca hace una guerra literal como Satanás. Él usa instrumentos, ¿verdad?, humanos para hacer guerra. A través de instrumentos humanos persiguió al pueblo de Dios, a través de instrumentos humanos persiguió a la Biblia, a través de instrumentos, usa instrumentos humanos. Solo que con el poder de esta bestia, bestia en profecía significa poder. No es un término despectivo. Hoy en nuestro idioma puede significar bestia un término muy despectivo. Bestia es poder. Este poder que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los testigos. Ahora, lo curioso de todo dice, los vencerá y ¿qué más? Los matará. Wow, aquí sí nos complica el asunto. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. No menciona el nombre. ¿Está? Simbólico. Se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿Cómo es esto? Aquí se equivocó Juan en escribir. ¿Dónde fue crucificado el Señor o Jesús? ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. No fue en Sodoma ni en Egipto. Número 2, Sodoma ya no existía, porque Sodoma fue destruida. En el capítulo 19 del libro de Génesis, Sodoma solamente es historia. Egipto también desapareció.
Ahora dice que los cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, pero no nos dice qué ciudad. Dice gran ciudad. La palabra clave de todo este texto es esta, simbólicamente. La que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y allí también su Señor fue crucificado. ¿A qué representa estas dos ciudades? Vimos que estos dos testigos representan la palabra de Dios en su plenitud, pero también que estos sufrieron persecución. Persecución por 1260 días o 1260 años, que ocurrió en la Edad Media, del año 538 hasta el año 1798. Estos dos testigos saldrán a hacer guerra, solo que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres están en la calle de la ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Muy bien. Simbólicamente. Vamos entonces al simbolismo. Sodoma y Gomorra